vías de acceso, eso riñe contra el estado de excepción y naturalmente corresponde a las fuerzas del orden establecer las garantías fundamentales de la libre circulación. Hasta que bajen las autoridades correspondientes con poder de decisión y que atiendan nuestra demanda aquí, a nuestro lugar. Pese a esta intervención de las Fuerzas Armadas y de la policía utilizando agentes químicos, no se logró restablecer el tránsito vehicular. Hay rechazo de parte de los diferentes sectores al decreto 5676 que establece un precio diferenciado de 18 bolivianos el litro para los grandes consumidores. Estamos con Erlan Melgar, que es el representante de transporte pesado. Muy buenos días, gracias por esta entrevista. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene el sector concretamente para rechazar este decreto? Señora Gabriela, buen día a usted y a todos sus televidentes. Definitivamente estamos en contra de esta situación porque lo advertimos. No nos olvidemos que amanecimos con un decreto de esta naturaleza más o menos 10, 12 días atrás, introspectivamente, además, sin consulta, sin consenso, sin absolutamente nada. Y lo advertimos y lo dijimos, que eso iba a generar mayor especulación, eso iba a elevar los precios de la canasta familiar y que lamentablemente no era solución, es una solución parche chiquitito. Y esa solución parche chiquitito definitivamente lo que está causando es mayor especulación y colas en los surtidores. El gobierno, a través del presidente mismo, lo ha dicho ayer, no pueden retroceder con este decreto pese al pedido que tienen los diferentes sectores y el argumento que ha dado el ministro de la Presidencia es que es parte de las condiciones que ha puesto el FMI para desembolsar los 1.900 millones de dólares comprometidos. La pregunta es, ¿el FMI vive en el país, conoce la realidad ciudadana por la que atraviesa nuestra población? Habría que analizarlo desde la perspectiva profunda. Es muy fácil, hay que reconocer, gobernar con riqueza y es muy difícil gobernar con pobreza, que es prácticamente lo que nos está pasando más o menos 20, 21 años después de esta situación que nos ha profundizado lo que hoy día estamos pagando los platos rotos. Pero definitivamente en esas condiciones de levantamiento, en teoría de subvención, camuflado además, definitivamente lo que implica esto es una discriminación también. Yo debo reconocer que en teoría ese decreto no nos afecta, por lo menos lo que nos han dicho. Habían autoridades que nos explicaban y nos decían si les afecta, no les afecta, ni ellos mismos, ni las propias autoridades gubernamentales tenían con claridad este decreto. Ese es otro elemento muy importante que es de suma importancia, valga la redundancia, de que se conozca en la población. Desde la Cámara Nacional de Industrias están sugiriendo la abrogación de este decreto y que se ponga un mismo precio del diésel para todos los sectores, que no haya esta diferenciación para evitar contrabando, corrupción y demás. ¿Qué opinarían ustedes de eso? Efectivamente, sí. Nosotros no nos olvidemos que hacemos parte del Comité Multisectorial que tiene poco más de 2 años de creación en Santa Cruz y a nivel nacional. Nosotros somos uno de los impulsores de la liberación, por ejemplo, de la libre importación, pero al mismo tiempo de la libre comercialización. Con un detalle no menor y demasiado importante, decimos nosotros, se debería eliminar el tema de los impuestos, el IT y el IVA. Si la situación se está agravando desde el punto de vista económico, la canasta familiar y una serie de inconvenientes que está pasando y que además es transversal a todos los sectores, el país tendría que aflojar de alguna alternativa y hay una ley aprobada el 30 de junio efectivamente, del cual nos podemos sostener para liberar este primer escenario y definitivamente buscar soluciones estructurales a nuestro país. La propuesta entonces sería, ok, eliminemos completamente la subvención, pero también los impuestos que cobra el gobierno al combustible. No, debemos aclarar lo siguiente, el levantamiento de la subvención no es un pedido nuestro. El levantamiento de la subvención es una decisión gubernamental. Nosotros no podemos ir en contra del pueblo, eso lo debo reconocer con claridad. Lo que se debe dar como alternativa es la libre liberación e importación y comercialización del combustible, liberando los impuestos para aminorar el impacto negativo desde el punto de vista económico y generar una relativa calma y tranquilidad. No estamos diciendo levantamiento de la subvención, por si acaso.
Porque los impuestos implican un 30%, tengo entendido, del precio al que se vende finalmente el producto. Implica una diferencia de más o menos 2 bolivianos con 50 a 3 bolivianos que rebajaría por litro aproximadamente en este impacto. Si la situación está agravada en la población, es a la población a la que tenemos que buscar esa solución. Caso contrario, lamentablemente lo que va a acontecer aquí, tenemos un estado de excepción, debemos reconocerlo, debemos respetarlo. Nosotros como sector lo venimos analizando de todos los ángulos y somos respetuosos de ese escenario. Pero también reconozcamos algo, el hambre definitivamente va a generar otro estado de excepción y ese otro estado de excepción va a contraponerse con lo que la ley establece. El hambre va a sacar a la gente a la calle y eso es lo que hay que evitar. Y precisamente eso es lo que se está comenzando a ver un poco en menor magnitud. Estamos en pleno estado de excepción, sin embargo, hay un bloqueo que se ha retomado en las últimas horas, pese al intento de las autoridades de despejar la vía en el Beni. El gobierno insiste en su posición, pero tampoco puede controlar el rechazo de parte de la población. Es justamente lo que le planteaba hace un momento. El hambre va a provocar esto. La falta de producto en la canasta familiar, en la mesa de los bolivianos, va a provocar este inconveniente. Y ese retroceso que ya lo ha sufrido el gobierno, ha cometido errores del gobierno. No nos olvidemos del decreto 5503 en el mes de diciembre, que termina retrocediendo. No nos olvidemos del 1720, de la ley 1720, que termina retrocediendo. Hay errores que se cometen, somos seres humanos. Busquemos en el disenso, el consenso, para buscar soluciones alternativas al país. Lo que nos preocupa definitivamente es que están siendo demasiado lentas. El país necesita un cambio estructural, sí, lo reconocemos. Reconocemos que no se va a transformar 21 años en 8 o 10 meses, también lo reconocemos. Pero definitivamente con disculpas y con promesas ya este país no aguanta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se podría hacer en torno al precio? El impacto que está teniendo este nuevo precio, el 18 bolivianos el litro. No hay todavía el combustible suficiente, vemos las filas en los surtidores y entiendo que también ha distorsionado el precio del diésel en el mercado negro. Definitivamente sí, por ahí se escuchó, se mencionó que por ejemplo habían camioncitos, vehículos que hacía mucho tiempo no cargaban combustible y los han revivido con esa finalidad ¿de qué? ¿De especular? Sí, hemos escuchado de que el mismo día que sale el decreto ya estaba en el mercado negro 22 bolivianos el litro. Hemos escuchado que está en 25, que está en 30 en provincias principal y particularmente que son los más afectados y los más impactados. Y provincias donde se produce, valga la redundancia, la producción, la comida del país en el escenario departamental y en el escenario nacional. Por eso digo, si hay una equivocación, hay que sentarse y buscar en el disenso el consenso para buscar estructuralmente el cambio de nuestro país que tanto necesita, pero no aguanta más, no esperemos más. No dilatemos la agonía de lo que está viviendo y sufriendo la población. El sector transporte se está organizando para manifestarse públicamente en rechazo a este decreto. Van a asumir ciertas acciones en los próximos días, considerando que otros sectores, como por ejemplo Confeagro, ayer se reunió y también ha anunciado próximamente medidas o dan plazos. En todo caso, vemos también otros sectores que se están movilizando y anunciando cosas similares. Debo decir que sí, de forma inmediata nosotros ya hicimos un análisis, se hizo un análisis nacional desde la perspectiva de la importación del combustible a través de la logística, en este caso del sector cisternero. Tenemos también inconvenientes de esa naturaleza, se han tomado decisiones en ese ámbito respetando la Constitución, la ley, el estado de excepción, pero automáticamente dejar de trabajar, pues si de hecho ya están los camiones paralizados, están varados en los surtidores haciendo cola. Y un detalle no menor que usted hacía referencia hace un momento, ¿hay combustible? No. A 18, qué sé yo, no. ¿Por qué no prepararon con anticipación además el tema logístico? O sea, el país no está preparado, las autoridades competentes que tienen que ver con yacimientos no están preparados, los camiones están paralizados, la estructura del país está paralizada, la industria, la producción está paralizada, se está perjudicando. Y eso es lo que tenemos que evitar en el tiempo inmediato y no es lo que está sucediendo, señora Gabriela. Le agradecemos mucho por esta entrevista, nos mantendremos atentos a ver qué es lo que pasa con este tema en los próximos días. Habíamos invitado a una entrevista similar nuevamente al ministro de la Presidencia, no lo ha aceptado y nosotros seguiremos insistiendo. Continuamos.